Muy bien, pues muy buenas tardes. Gracias a todos, a todas por vuestra presencia. Para apenas una semana después de terminar el festival, hacer este balance, este primer balance, que ahora desarrollará Jesús Cimarro, pero al que me permito ponerle una entradilla, y es que yo creo que el impacto que el festival está representando, podemos decir con claridad que vaya mucho más allá de lo que significa Mérida y su entorno más próximo. Cada día es más gente la que viene a Extremadura con ocasión del festival y luego aprovechan para ver el conjunto de la región, y es fácil encontrarte, y a mí me ha ocurrido este año en varias ocasiones, a personas en diferentes puntos de Extremadura, algunos de ellos hasta en mi pueblo, que han venido a Extremadura con ocasión de participar en algunas de las sesiones del teatro, ¿no? Por eso yo creo que los resultados que ahora nos trasladará Jesús no van a ser más que el fiel reflejo de una realidad ya percibida, de una realidad ya auscultada, y que obviamente pues, pone al festival entre no solo uno de los hechos culturales más importantes de Europa y de España en el verano clásico, sino ya también como un elemento trascendental en el ámbito económico y de empleo en nuestra región, ¿no? Tiene la palabra Jesús Cimarro. Buenos días, presidente, alcalde de Mérida, consejera de Cultura, diputada de Cultura. Buenos días a todas y a todos y gracias por acompañarnos en esta última convocatoria de la 65 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que clausuramos este pasado domingo y que han sido 2 meses intensos de muchísima actividad. Nos sentimos especialmente contentos con los resultados que el festival ha ofrecido en esta última edición, y nuestra satisfacción se debe principalmente un año más al gran respaldo del público al que se debe este y cualquier festival que se desarrolla en nuestro país. Esta 65 edición del festival ha sumado 182.016 espectadores, un 3,6% más que el año pasado. De ellos, 104.478 espectadores han sido en los 9 espectáculos desarrollados en el Teatro Romano de Mérida. En 8 años hemos conseguido algo que en el año 2012, cuando asumí la dirección y gestión del festival, parecía una tarea imposible: crecer año a año en un número de espectadores, en la proyección y en la expansión del festival. En esta presente edición se han colgado 28 carteles de no localidades, 14 en el Teatro Romano de Mérida, 3 en las extensiones de Caparra y Medellín y 11 llenos en la programación Off Augusto en Mérida. También destacar la variedad de espectáculos, distintas propuestas: ópera, danza, teatro musical, así como numerosas actividades desarrolladas en distintos puntos de la ciudad y para todo tipo de públicos, dirigidas a profesionales y no profesionales de las artes escénicas. Este año se ha vuelto a registrar un incremento de visitantes en la ciudad atraídos por el festival. Solo, y por dar un dato, en el puente del 15 de agosto se ha superado en un 19,8% el número de visitantes respecto al año pasado. Esto reafirma que el festival suma un potente atractivo turístico a la capital extremeña y a toda Extremadura en verano, como así ocurre con las extensiones de Medellín, Caparra y Regina, de las que han podido disfrutar 6.109 espectadores. Esta edición, sin duda, ha estado marcada por la inclusión, desde la ópera Sansón y Dalila, en la que participaron 300 figurantes de diversos colectivos de inclusión de la región, y las medidas adoptadas para mejorar la accesibilidad de las personas con otras capacidades, que ha tenido este año una gran respuesta de público y que van dirigidas a esos colectivos. Los usuarios con dificultades visuales, auditivas, han pasado de 19 a 97 y con problemas de movilidad han pasado de 32 a 130. Con esto
queremos demostrar que todas las capacidades tienen posibilidad de acceder a todos los recintos que tiene el Festival de Mérida. A esto hay que sumarle también la primera representación con actores ciegos o con dificultades visuales graves que fueron programados en el Teatro Templo de Diana y que pudieron disfrutar casi 200 personas de dicho espectáculo. El resultado económico es también satisfactorio. El ingreso por taquilla ha sido de 2.168.849 euros. Supone un superávit económico sobre la previsión de ingresos mínimos de taquilla, que a falta de realizar el cierre definitivo que se presentará en el mes de otoño, rondará un superávit de 625.000 euros. La repercusión mediática del festival ha vuelto a ser amplia y constante. Han sido 8.337 noticias, entre televisión, cortes e intervenciones, radios, prensa escrita e impactos en las redes sociales. El valor económico de la repercusión mediática asciende a la cantidad de 49.329.004 euros, un 8,8% más que en la pasada edición del 2018, según las empresas independientes de seguimiento de estos medios. No lo decimos nosotros, lo dicen las empresas, concretamente, como siempre digo, las dos empresas que tienen asignada esta misión. En las redes sociales se han contado con 51.165 seguidores fieles y solo en publicaciones en Facebook se han llegado a los 3.700.000 usuarios. Todos estos datos y otros muchos que le detallamos en la nota de prensa que ustedes tienen en su mano avalan la solvencia del modelo de organización y gestión implantado por el Festival de Mérida y que hace que sea uno de los eventos culturales más relevantes en España en verano. Agradezco un año más a todo el equipo humano del festival por su dedicación, por su profesionalidad, a todos los artistas, compañías vinculados a los medios de comunicación por su cobertura informática y al respaldo de las instituciones públicas que esta mañana me acompañan en esta comparecencia de prensa. Pero, sobre todo, quiero dar las gracias a los emeritenses, a los extremeños y al público en general, que con su aplauso y su amor por el teatro, por las artes escénicas, contribuyen cada año a la continuidad de este Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Este año hemos podido contar con muchos apoyos de miembros del Gobierno de España y de otros países. En esta edición hemos recibido la visita del presidente del Congreso, del presidente del Senado, de la presidenta del Congreso, de 6 ministros del Gobierno de España, de 6 embajadores, de la presidenta del Consejo de Estado, de expresidentes de gobiernos extranjeros, entre otros cargos nacionales e internacionales, de grandes estrellas del deporte, de la cultura, como Pau Gasol, como directores reconocidos como Rodrigo Sorogoyen, Javier Fesser, director de Campeones, actrices, actores como María Galeana, Belén Rueda, Carmelo Gómez, Juana Costa, cantantes como Robe Iniesta, Gurruchaga. Esto, sin duda, es un ejemplo del interés que representa en todos los ámbitos de la sociedad de nuestro país el Festival de Mérida y el foco que proyecta hacia la ciudadanía. En estos 8 años, siempre de la mano del consorcio, del patronato del festival, hemos logrado revertir la situación preocupante económica que tenía el festival y de público y que en estos momentos es historia del pasado. Hoy nos enorgullecemos de haber situado el Festival de Mérida a la cabeza de los festivales de España y, por así decirlo, porque hemos tenido también visitas de directoras y de directores de festivales europeos en uno de los más relevantes de Europa. Y esto nos ha hecho merecedores del mayor reconocimiento que yo creo que tiene el festival, y es la medalla de Extremadura que se entregará el Día de Extremadura. Nuestro trabajo de estos años permite afianzar
el posicionamiento y el prestigio de este festival de cara al futuro, o al menos eso espero por Extremadura y por la cultura. Muchísimas gracias y estoy a vuestra entera disposición para las preguntas que queráis hacerme o hacernos. Buenos días. Por tercer año consecutivo se superan los 2 millones de ingresos. Hay una leve reducción de los ingresos respecto al año pasado. Supongo que ya cada año es que el listón es tan alto. No sé, dentro de los espectáculos, el que mayor ingreso ha tenido, la media, porque supongo que Metamorfosis es el que más da porque son más funciones. No sé si la media se corresponde también con Metamorfosis, es decir, el que más ha aportado tanto en volumen medio de público como de ingresos. Mira, ha habido una reducción, creo que son de 40.000 euros respecto al año pasado, y eso se debe a que cada año se vende más anticipadamente las entradas que tienen un 30% de descuento. Y es decir, cada año, este año, han sido casi 30.000 entradas que se han vendido con un anticipado, y eso se beneficia la ciudadanía de ese descuento y hace que haya una bajada de esos ingresos. Y la media, evidentemente, yo no he querido extenderme mucho porque creo que todos los espectáculos que se presentan en el festival cumplen su misión. Es un festival y hay picos y hay situaciones distintas. Evidentemente, el pico de Metamorfosis nunca en la historia de este festival se había producido, pero en la historia de ningún festival de nuestro país. Las cifras de meter en un espectáculo 34.224 personas y con casi unos 700.000 euros de ingresos nunca se había producido. Es decir, casi 700.000 euros ha tenido de ingresos. De todas formas, todos esos datos se entregarán en el patronato en el mes de octubre y en la rueda de prensa que se tengan se podrán detallar más, si queréis más con detalle, esas cifras del detalle de 697.700, que estoy de acuerdo y creo que hay que dar la cifra al euro, al céntimo, porque es así como hay que dar los datos. Pero en estos momentos están terminando de hacerse los resúmenes y, sobre todo, en el mes de octubre, cuando esté el patronato, tenemos todos esos datos. El concurso sigue bloqueado con recursos. No sé si como uno de los tres que opta a la gestión, ¿es una situación que de alguna manera se esperaba? ¿Le está sorprendiendo? ¿Cómo lo afronta este? Yo es que de ese tema no voy a opinar, porque ya os lo he dicho en varias ocasiones, soy parte. Entonces, soy una parte y creo que no debo opinar. En todo caso, tienen que opinar las administraciones, porque es un concurso en el que, como digo, soy parte y creo que sería injusto para las otras empresas que no pueden opinar. Es decir, que yo me abstengo de opinar. Presidente. Sí. Es algo que empieza a ser frecuente, el que se recurra por sistema a casi todo. Y nos encontramos a veces que hay oposiciones del año 2010 pendientes de resolverse porque están en los tribunales. Entonces, como vivimos en un país profundamente democrático, la democracia tiene enormes ventajas, que es la de ser libres, y la gente es libre de poder presentar los recursos, ¿no? Puede uno no entenderlo, pero tiene que aceptarlo. Lo que sí vamos a intentar es resolver cuanto antes todos los incidentes que están surgiendo para preparar bien algo que tiene que ser conocido y sabido, que esto no se hace en 2 días. Es decir, preparar un buen festival, igual que los incendios se apagan en invierno, los festivales se preparan en otoño, el del verano siguiente, y eso es algo que somos conscientes, y por esa razón pues vamos a intentar resolver cuanto antes, ¿no? Va a haber un retraso, pero ¿calcula más o menos cuándo puede estar el proceso adjudicado? Están viendo los servicios jurídicos si la presentación de estos recursos significa en algún momento suspensión o no. Yo creo que no, pero no deja de ser la opinión de un médico y no de un jurista, ¿no? La última, el Festival de Almagro lo adjudica directamente, no sale a concurso. No sé si aquí usted se lo ha planteado. No. Visto ya cómo. Nosotros ya lo vimos en su momento y la fórmula que utilizamos es la única que cabe en este momento dentro de la Ley de Contratos del Estado, no hay otra. Manteniendo, obviamente, las características que tiene el festival. Hay otros festivales que son privados, que realmente lo único que hace es una aportación económica X y
aquí los hay. Aquí hay festivales, no de la dimensión de este, pero hay festivales que no salen a concurso. ¿Por qué? Pues porque lo único que hace la Administración es poner dinero. Aquí se utilizan espacios públicos, se utilizan lugares públicos y obviamente por eso hemos visto en el concurso la única vía, ¿no? Lo que no me gustaría es que nadie lo utilice de manera torticera. Sí, buenos días, Guillermo, para ti. 8 años de gestión de Jesús Cimarro y Pentación al frente del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, con un equipo muy profesional, superándose año a año, cifras que cada año parecen insuperables y se superan. 8 años siendo referente de la cultura y poniendo el festival en las cotas más altas, referente mundial. Si tuvieras que definir estos 8 años de gestión impecable de Jesús Cimarro, ¿cómo lo definirías, por favor? De excelencia. 8 años de excelencia, de hacer las cosas de manera excelente. Lo dice un aficionado al teatro, ¿eh? Y entre otras cosas, bueno, soy yo el que resuelve el concurso. De excelencia. O sea, no hay ningún hecho en Extremadura que tenga en estos momentos la notoriedad que le otorga el festival a esta región y lo mucho que está contribuyendo. Antes comentaba yo con Jesús, que además cada año, sobre todo en el medio de los medios, que son las televisiones, es que todos los estrenos han salido en casi todos los canales de televisión con un respaldo enorme y eso es porque interesa. Y cuando las cosas se hacen bien, pues los resultados son buenos, excelentes, como obviamente son, ¿no? Presidente, yo quiero cambiar las tornas del asunto porque también la actualidad nos obliga a hablar de la financiación autonómica. Siguen las declaraciones en cascada al respecto. Por un lado tenemos a los varones autonómicos del Partido Popular que exigen una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera cuanto antes. Y por otro lado también tenemos al Partido Popular Nacional insistiendo en que si no hay un informe de la abogacía realmente que recomiende que un gobierno en funciones no puede aprobar una financiación autonómica, pues no hay camino que trazar. El PP dice que tiene que demostrarse que ese informe existe. Ante esta disyuntiva, ¿usted qué opina como presidente autonómico extremeño? Que, hombre, que como tienen tanto interés, tantísimo interés en que esto sea así, que permitan que haya gobierno y que haya presupuesto. Y ya está el problema arreglado. La única solución 100% buena es que haya gobierno cuanto antes, que se lleven los presupuestos y que los que ahora piden que haya financiación para la autonomía, luego voten los presupuestos a favor. Porque claro, estar diciendo una cosa y luego hacer la contraria parece un poco paradójico, ¿no? Por cierto, la abogacía del Estado no está diciendo nada que no haya dicho antes. Otra cosa diferente es que ante una eventualidad como esta habrá que cambiar lo que haya que cambiar de las leyes, pero esto no puede volver a ocurrir. Que quienes estamos al frente de las instituciones, abriendo todos los días los hospitales y a partir del día 12 las escuelas, tengamos dificultades para poder hacer frente a nuestras obligaciones, pues porque alguien ha decidido votar en contra de los presupuestos en las Cortes Generales, ¿no? Por eso esto no puede volver a ocurrir. Porque además nos encontramos con un escenario que son las administraciones encargadas de las personas las que peor lo estamos pasando. Porque abiertamente, ¿eh? Nosotros ahora mismo si se hubieran aprobado los presupuestos, yo hoy a 29 de agosto me podría comprometer con todos vosotros de acabar este año con un déficit cero. No siendo así, no lo puedo hacer, porque tengo un agujero en el presupuesto como consecuencia de que después de hechos y aprobados los nuestros, fueron tumbados y derrotados los generales del Estado. Y eso ha hecho una merma clarísima de financiación para las comunidades autónomas, ¿no? Solución, la mejor solución de todas, que haya gobierno. Y el problema está arreglado. Ahora, no querer que haya gobierno, poner todas las trabas del mundo para que haya gobierno, no pudiendo gobernar, no dejando que se gobierne, pero luego exigiendo que se haga como si hubiera gobierno, mire usted, no. Los guarros no pueden ser gordos y baratos al mismo tiempo, imposible. Porque se paga por arroba, luego imposible. Te bien haría la oposición en este país de dejar a un lado la hipocresía y llamarle a las cosas por su nombre. ¿Ustedes quieren financiación autonómica? Que haya gobierno y que haya presupuesto. Y el problema está arreglado. ¿Alguna cosa más? Perdón, la deuda del festival que ha dicho ya es cosa del pasado. Yo tengo un lío con los números, Jesús. La deuda no sé si está pagado o no. La deuda se está pagando. ¿Cuánto El falta? consorcio está pagando la deuda como consecuencia de entre otras cosas, de lo que está generando el propio festival. ¿Cuánto le queda? 2 años. Y obviamente en un par de años estará liquidada. Muy bien, muchas gracias.